¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el crimen organizado en México con otra notable invitada, Yuriria Rodríguez Castro, especialista en crimen organizado directamente desde Ciudad de México. Yuriria Rodríguez Castro, una cálida bienvenida al programa. Al contrario, Jorge, es un honor. Saludos a ti y a todo tu auditorio. El honor es nuestro. Yuriria, tú has escrito en tu cuenta de Twitter, leo textualmente, que Arrobomba en Jalisco no solo demuestra el terrorismo en el narcotráfico mexicano, sino la especialización de los criminales en elaboración o colocación de explosivos debajo de los autos, igual que hacía el IRA en Irlanda, Colombia y los tiempos de la mafia italiana. Algo nuevo en el tema de la manera en que los narcotraficantes están operando. No, es relativamente nuevo, Jorge. Le quiero decir al auditorio en América Latina que ya en el año 2008 había habido un atentado con bombas en la plaza, en el centro de Morelia, Michoacán, en plena festividad patria. Y bueno, esto dejó varios heridos, lamentablemente, y desde ese entonces el pueblo mexicano se quedó sin memoria de lo que era el terrorismo dentro del narcotráfico. En ese entonces los perpetradores fue el grupo criminal Los Zetas, que era una escisión del ejército mexicano, del grupo de élite del ejército mexicano, que había integrado un grupo criminal. Fíjate nada más, Jorge. Y hoy lo que tenemos, hablando de especialización en el crimen organizado, que es de lo que voy a hablar incluso en mi próximo libro, un nivel de sofisticación de la violencia mucho mayor. Quiere decir que estamos también viendo una oleada de personas que se han especializado incluso en materia de seguridad, quizá dentro de los mismos grupos que combaten al crimen organizado y que se están yendo ahora al otro bando. Y esto es preocupante porque se llevan toda la preparación que les dio el Estado para ahora servir a los grupos criminales. Eso es lo que pasa en México por el nivel de sofisticación que estamos viendo la violencia criminal, por el tipo de explosivos que a mí me parece, este explosivo debe ser un C4, no puede ser un explosivo tan casero, tan improvisado. Es un explosivo artesanal, que no es lo mismo que un explosivo tipo molotov o un petardo. Es un explosivo mucho más sofisticado que requiere mezclas químicas y un recubrimiento plástico para que sea más maleable. Y este mismo explosivo ha sido utilizado por grupos terroristas, Jorge, por Al Qaeda, incluso en atentados muy, muy fuertes. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de ser detonado a distancia, requiere de un detonador, y porque no es detonable con el clima. Entonces lo usan para que tenga una mayor expansión, mayor nivel de violencia, y fue lo que vimos recientemente en Jalisco, que bueno, les voló las extremidades a los agentes de la Guardia Nacional, lamentablemente. ¿Y lo ponen, estos atentados son contra quién o contra quiénes? Fíjate que la forma en cómo ocurrió es demasiado lamentable porque involucra a una de las madres buscadoras de los desaparecidos. En México hay un grupo de mujeres que buscan a sus hijos, a sus familiares, hermanos, esposos, desaparecidos por el crimen organizado desde hace ya varias décadas. Y bueno, una de las líderes de las miembros de este grupo, pues lo que hizo fue recibir una llamada aparentemente anónima de un grupo criminal, ¿no? Y lo que hizo fue reportar posibles restos humanos de algún desaparecido. Entonces habla con los miembros de la Guardia Nacional, ellos llegan al lugar de los hechos y resultó que era una treta, un anzuelo para detonar este explosivo cuando ellos arribaran al lugar. Así que fue lamentable. Hoy están detenidas las búsquedas en Jalisco precisamente por este hecho. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es muy complejo lo que estamos viviendo hoy en Jalisco. En tu cuenta de Twitter, digo, decís tú, la propuesta de seguridad de Marcelo Ebrard, candidato presidencial hoy por hoy, pero fue el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores mexicano durante buena parte del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dices tú, su propuesta es irreal. Quiero ver que introduzca esa tecnología de punta en las regiones inaccesibles, ya no de la sierra, sino de Iztapalapa y Tepito. No dura un día de la tecnología
en que ya está en el mercado negro. Así es. Pon esto en perspectiva para quienes no estamos familiarizados. Es muy importante para todo el auditorio de América Latina que entiendan que la relación entre los mexicanos, la política, la sociedad y el narcotráfico es muy diferente al resto del territorio de la región de América Latina. ¿Y por qué lo digo, Jorge? Porque el narcotráfico en México forma parte de la élite del poder político desde hace muchos años, desde que estaba el PRI. De hecho, surge en las entrañas mismas del poder político, que no es lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, o en Nicaragua o en Argentina, donde el combate frontal al crimen por parte del poder político ha sido una constante. En México no, está dentro del poder mismo y ese es el problema. Estoy recordando cuando Lázaro Cárdenas del Río, Lázaro Cárdenas, el padre, ¿no? Firmó un acuerdo para la siembra de amapola en tierras de Sinaloa. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, Jorge. Entonces, nuestra relación con Estados Unidos nos ha llevado a ser muy tolerantes con el tema del narcotráfico y con la violencia que proviene de ahí. Bueno, esto queda resultado. Justamente lo que estamos viendo hoy, barrios, regiones dentro de México que están totalmente controladas por el crimen organizado, donde si tú quieres poner una cámara de seguridad, en 5 minutos la tiran o la roban, es prácticamente inaccesible, no solo en regiones rurales, en provincia, sino en las grandes ciudades. Lo que ocurrió en Tlajomulco, en Jalisco, es en una zona conurbada de la segunda ciudad más importante de nuestro país, que es Guadalajara. Gravísimo, porque eso es lo que estamos viviendo y en México hemos tenido una relación compleja con el crimen organizado. En tema del fentanilo, ¿ha cambiado algo el crimen organizado? Sí, por supuesto, porque los grupos criminales mexicanos son los que están buscando innovar los mercados. El mercado del narcotráfico lo domina el narcotraficante mexicano y son los que cambian el producto, son los que lo introducen a la extensión de Norteamérica y que lo llevan incluso hasta Europa y otros territorios. Esto es bien importante porque estamos hablando de prácticamente 10 años que llevan los grupos criminales mexicanos introduciendo poco a poco el fentanilo en la región Norteamérica. ¿Qué tenemos hoy? Año 2013, a la fecha, por supuesto, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son quienes están introduciendo el fentanilo y lo corroboramos ahora que Estados Unidos apenas hace unos días incluye a los chapitos en la lista del Departamento del Tesoro para investigar sus cuentas y para congelar precisamente sus activos. Bueno, esto demuestra que están implicadísimos. Entonces, ellos son los que han introducido este producto, que por cierto es mucho más letal que cualquier otra droga que conozcamos y que además tiene una relación comercial con China, una relación de mercado negro, obviamente ilícita, pero es un gran mercado donde están implicados China, México, Estados Unidos, Canadá, sobre todo. La pregunta que te quería hacer es, estamos hablando del fentanilo, pero toda moneda tiene dos caras. Y si no hubiera una demanda monstruosa de las drogas en Estados Unidos, y muy probablemente no habría la venta de armas. Así es. De Estados Unidos a la frontera con México, que eventualmente no hay ningún tipo de regulación. Es decir, de esa parte de esta ecuación no se habla. Así es, Jorge, porque el asunto con Estados Unidos, la gran demanda que hay, la saben olfatear muy bien los mexicanos. Es una visión casi, te podría decir, de negocios. Estamos hablando, cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de negocios, es un negocio criminal. La gente debe tenerlo bien claro, porque es una gran industria criminal. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo que ocurrió antes con la heroína, ¿no? Con la gran pandemia de la heroína y posteriormente con el Oxycontin, cuando la gente tenía acceso a la tarjeta de salud, ¿no? Y podía intercambiar medicamentos, pero sin ningún límite. ¿Qué ocurrió? Una mayor demanda, ¿no? Del Oxycontin, una mayor demanda también por parte de los grupos criminales mexicanos por introducir este tipo de opiáceos ya diseñados, ya de laboratorio, ya trabajados para que exista un mayor consumo y una demanda cada vez creciente, cada vez más exigente.
¿no? Y eso es en lo que han innovado ellos. Ahora, si tú me explicas de que en realidad el tema del narcotráfico está absolutamente enquistado en el poder político, ¿cómo combatirlo? Es que ese es el verdadero problema en México. Mira, para que podamos hablar de narcotráfico dentro de la política no quiere decir que lo hayan infiltrado, no quiere decir que el crimen organizado haya logrado penetrar al Estado. No, es que nace del Estado, Jorge. Y eso es lo más peligroso, claro. Si no, mira, observa hasta los documentos que hay históricos sobre los primeros contrabandistas en la frontera norte y están implicados hasta presidentes mexicanos, ¿sí? Es que es clarísimo, está documentado. Lo que te digo de Lázaro Cárdenas que firma ese acuerdo para la siembra de amapola es un documento desclasificado, existe el documento, está su firma. Bueno, están implicados. Todo el tiempo hemos sabido de esa relación íntima entre el crimen organizado y el poder político desde sus más altos niveles en México. Y nos hacemos los tontos, bajamos la mirada y hacemos como que el problema no existe. Por eso es que el propio gobierno mexicano se ve obligado a bajarle nivel al discurso y a los ataques hacia el crimen. Te puedo decir que hasta los ha defendido el gobierno federal. Yuriria, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Yuriria Rodríguez Castro directamente desde Ciudad de México sobre el crimen organizado. Yuriria es una especialista precisamente en crimen organizado. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Yuriria Rodríguez Castro directamente desde Ciudad de México. Yuriria, especialista en crimen organizado. Yuriria, ¿y qué es tu reacción sobre la iniciativa que tuvieron algunos congresistas estadounidenses, nada oficial, pero que se presentó como opción de enviar las tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir el narcotráfico? Bueno, me parece una simulación. Creo que ambos países están también cubriendo un muerto, ¿sí? Y te lo digo así, Jorge, porque la relación que hay con el narcotráfico mexicano también se debe a que tenemos que suministrar drogas a los Estados Unidos y a Canadá. Y ellos lo saben muy bien. Entonces, el pretender simular que van a venir a invadirnos de forma incluso militar, me parece ridícula, con todo respeto. Yo creo que ya tienen bastante control y dominio sobre nuestro territorio en términos económicos, ¿no? Políticos, todas las decisiones pasan por la Casa Blanca. Si algo se decide en México, no se deja de consultar allá. Creo que debemos de dejarnos de niñerías y empezar a hablar del serio problema que es el narcotráfico para toda la región de Norteamérica. Y bueno, se ha convertido también en un problema de la región Centro y Sudamérica, sin duda alguna. Pero hablando de la región Norteamérica es delicadísimo, Jorge, dime. Te digo que si hay un cartel o carteles dentro de México y se exporta, entre comillas, toda esta cantidad de droga, ¿hay carteles de la droga dentro de Estados Unidos? Sí, pero son los llamados brokers, los colocadores. Ellos realmente se limitan a ubicar la droga en los lugares de distribución. Esa es la verdad. No son los criminales especializados a los que me refiero, Jorge. Hay delincuentes que se dedican únicamente a colocar droga, incluso en el mercado, ¿no? Y decir, esto es lo que va a costar, le ponen un precio, como si estuvieran apostando o como si estuvieran invirtiendo en la bolsa. Ellos saben de lo que se trata este producto, saben lo que significa el fentanilo hoy, lo fluctuante que es y lo muy bien que pueden vender microdosis que rinden muchísimo, ¿no? Rinden muchísimo en la venta al por menor. Eso lo saben los brokers en Estados Unidos, los colocadores de la droga allá, pero el gran negocio es ese, que cada quien sabe lo que le toca, ¿no? A Estados Unidos le toca recibir esta droga y colocarla con los consumidores, con los adictos, lamentablemente, esta juventud que se está extinguiendo por esta droga llamada fentanilo tan letal. Y los mexicanos saben muy bien que su labor es
recibirla de China, procesarla, generar un buen producto y colocarla en la distribución, pasarla al otro lado, pasarla a Estados Unidos. Cada quien sabe lo que le toca. También hemos escuchado versiones y numerosas versiones de que, por ejemplo, los migrantes que vienen de Centroamérica entran a la frontera mexicana y de alguna forma, no sé si la palabra sería secuestrados por los carteles de la droga para que pasen a formar parte de esas filas. ¿Hay algo de eso? Sí, se ha sabido y no lo dudo en absoluto, porque te quiero decir que los cárteles mexicanos, para información de América Latina, no solo se limitan a traficar con drogas, son multitareas, multifunciones, se dedican también a cobrar piso, que es un delito que consiste en: te toco la puerta, te digo, ¿sabes qué? Si no pagas una cuota cada mes, la siguiente voy a venir, te voy a quemar tu casa. Si no la pagas, la siguiente vengo y voy a secuestrar a tu hija, la siguiente voy a venir y te voy a matar. Eso es lo que significa el cobro de piso, y le hacen lo mismo a las sexoservidoras, a los migrantes, a los ciudadanos comunes, a los que son dueños de pequeños, medianos y grandes negocios. Así que sí, no lo dudo en absoluto, ellos, parte de su negocio es los secuestros con esta modalidad de cobro de piso. Si quieres pasar, te voy a cobrar. Si quieres llegar vivo, te cobro otra cantidad, ¿no? Y si quieres, también vas a tener que pasar mi droga. Si no, te mato. Ese es el intercambio al que estamos sometidos todos los días en México. Entonces, ¿quién gobierna en México? ¿Gobierna el gobierno o gobierna el narcotráfico? No, definitivamente el narcotráfico. Hemos venido hablando, desgraciadamente, de un Estado controlado por el narcotráfico, y la prueba está en lo que te he dicho. Pocos se atreven a decirlo, te lo quiero decir. Yo, cuando hablo con mis discípulos, les digo: el problema de México es que tienes al narcotráfico adentro del poder. Y eso es lo más delicado. Quítatelo de encima. ¿Cómo? Tenemos que erradicarlo desde adentro. Esa es la única solución. Con mejores prácticas, no solo combatiendo la corrupción, eliminando todo eso que tenemos de historia con Estados Unidos, de obligación con Estados Unidos por suministrarles drogas. ¿Consideras que, por ejemplo, en esta próxima campaña presidencial del 2024, el tema de los candidatos, sus campañas van a estar financiadas por el narcotráfico? Definitivamente, no me queda la menor duda. De hecho, ese va a ser uno de los puntos centrales, además del debate que va a haber. Sin duda va a girar en torno a acusaciones sobre el financiamiento ilícito de las campañas, y tiene que ver sin duda alguna con el narcotráfico. Pero además, la jornada de violencia previa a las elecciones, no lo dudo ni por un instante que va a acrecentarse, va a tener un aumento, porque el narcotráfico en México juega políticamente. Por eso es que también es un tema de terrorismo, porque juega la violencia a los dados de la política. Y estoy hablando desde la era del PRI, no solamente ahora, ¿no? Ahora, bueno, ya tienes un cáncer que ha crecido, y ahora, ¿cómo lo extirpas, no? Es muy complejo, la verdad. Creo que es un gran reto para cualquier gobierno que venga, y para incluso si se queda este tipo de corriente política al frente de México. ¿Y los medios de comunicación hegemónicos denuncian esto de una manera clara, o también son hay elementos de complicidad? Sí, mira, cuando hablamos de que surgió el dato hace unos días acerca de que un 85% del territorio mexicano está dominado por el narcotráfico, ¿esto de qué te habla, Jorge? Que la sociedad está penetrada por el narcotráfico, que muchos de nuestros trabajos, de alguna u otra forma, de manera directa o indirecta, tienen que ver con el crimen organizado, que hay medios de comunicación involucrados, partidos políticos, empresarios. Bueno, estamos invadidos. El síntoma más claro es este cobro de piso, porque lo que te dice el crimen es: si no pagas, te voy a matar. Entonces termina siendo parte del crimen organizado también, para sobrevivir. ¿Y hay conexión entre los carteles mexicanos con otros carteles de otras partes del mundo, por ejemplo, de América Latina?
Sí, claro. Bueno, se ha sabido que hasta con la Ndrangheta italiana, ¿no? Ha habido conexiones con el cártel de Sinaloa, por supuesto. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, hay que decirle a la gente, es un grupo criminal transnacional. Trafica no solamente con drogas, con personas, con armas. Y el tema del fentanilo es un producto que le ven mucho potencial, ¿no? Y por eso es que lo están introduciendo. En realidad es un tema de dinero, es un tema de violencia y en México ya estamos superados desde hace varios años, solo que hoy estamos frente a una realidad cada vez más violenta. Y si tiene que dar un perfil de quiénes son los miembros de un cartel de narcotráfico, qué perfil social, de dónde vienen, cómo se organizan, es gente modesta que definitivamente ha visto enormes ganancias, o gente que puede ser extremadamente culta y muy técnicamente preparada, que se mete también en este negocio por... No, la era de ese narcotráfico en México ya se extinguió. Eran los Arellano Félix, fíjate, en los años 90 era quizá la familia clase media más notable y más llamativa, porque todos los Arellano Félix habían estudiado una carrera, ¿no? Y se dedicaban realmente a administrar como los límites territoriales del contrabando, no se metían tanto en el comercio ilícito, pero esa familia ya se extinguió, ya quedó en el pasado. La nueva era del narcotráfico en México es gente sin preparación, como el cártel de Sinaloa, como cártel Jalisco Nueva Generación, personas que incluso vienen de, fíjate nada más, de instituciones de seguridad públicas, ¿no? Pienso en el cártel Jalisco Nueva Generación, muchos son exagentes, muchos son exmilitares. Ese es el perfil criminal del cártel Jalisco. Del de Sinaloa sí es un poco más familiar, más tradicional, centrado en la figura del Chapo Guzmán, pero los chapitos sí buscan generar otra sinergia, ¿no? Abrirse caminos y se alían con otros grupos y en ese sentido sí van un paso adelante. Por eso es que el narcotráfico en México domina y domina a nivel geopolítico, Jorge, domina mundialmente. Hoy estamos hablando que es el grupo criminal, quizá el cártel Jalisco y cártel de Sinaloa, que más domina a nivel mundial en materia de drogas. ¿El tema de Ayotzinapa se va a aclarar algún día? Lamentablemente no lo creo. Fue uno de esos temas que hace varios años sabemos se hizo todo mal, no se hicieron las pesquisas, no se revisó correctamente la escena del crimen y lo único que tenemos es la repetición de cómo se va ensuciando y ensuciando cada vez más ese expediente y yo no le veo salida por ningún lado. Lamentable, porque ese es el destino de muchos jóvenes que pueden caer en las redes criminales y que además, si no, los desaparecen. Eso es lo delicado que estamos viviendo en territorio mexicano, Jorge. ¿Qué va a tratar este libro que tú mencionaste que está por publicar? Justamente sobre perfilación criminal y vamos a hablar sobre la especialización del crimen organizado, cómo han logrado estos personajes dedicarse incluso a labores muy concretas dentro del crimen. Te estoy por mencionar algo. En México hay una oleada de videos explícitos de violencia, donde los sicarios se graban devorando corazones, descuartizando personas y los exhiben esto y exhiben a sus víctimas. Y esto es lamentable porque nos habla no solo del sadismo, sino de una cultura mexicana que ya no se sorprende ante la violencia, ya no siente la violencia. ¿Ya tiene nombre tu libro y ya tiene fecha de publicación? Sí, yo espero a final de año tener ya el libro publicado. Es una metodología para la perfilación criminal en casos de crímenes en extremo violentos. Que bueno, es lo que hoy por hoy ocurre en México. Tenemos crímenes sumamente sádicos, que además, fíjate, hacia dónde me remiten, Jorge, al pasado prehispánico de México, donde los sacrificios humanos eran cosa de todos los días y una forma de poder político con la que se mostraba la violencia y se lograba el control social. Lamentable que no podamos salir de ese atavismo de violencia en el que vivimos. ¿El libro estará disponible en México, pero también fuera de México? Yo esperaría que sí. Estoy buscando que la editorial me autorice una circulación amplia. Te quiero decir que el anterior libro sobre terrorismo y narcotráfico en México fue
Fue, la verdad, muy bien recibido en España. Ahí tuvimos una primera edición en Editorial Bosch y en una segunda edición en Editorial Flores en México. Así que, bueno, ha habido una buena recepción. Lamentablemente los hechos le han dado la razón a ese libro y a esas teorías que pude plasmar en mi tesis doctoral. Lilia Rodríguez Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Jorge, es un placer y un honor platicar contigo y tu auditorio. Muchas gracias.